Padre, gracias. Nuevamente te damos, mi Dios, por la bendición y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, miramos, mi Dios, en ella las palabras de tu Hijo amado Cristo Jesús, el cual, una vez que fue confrontado por los fariseos, Señor, y querían de Él señal, querían de Él que les revelase quién Él era. Y Jesús, mi Dios, hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Los apuntó hacia las Escrituras y les dijo a ellos, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y este día, Señor, queremos hablar de los negocios del cielo. Queremos hablar de Jesús. Queremos hablar, mi Dios, cosas divinas, cosas eternas. Queremos, Padre Celestial, sobre todas las cosas, exaltarte a ti, glorificarte a ti, dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Así es de que, Padre, habla este día a través de mí, tu siervo, Señor, y úsame, oh Padre mío, para llevar a tu pueblo, Señor, el mensaje que tú quieres que ellos escuchen. Y, oh Padre mío, enséñanos con claridad, Señor, acerca de la preeminencia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, al cual amamos, exaltamos, glorificamos, al cual bendecimos y ante el cual, mi Dios, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús todos decimos amén, amén, gloria a Dios. Y ahora, para ponerle la tapa a la botella, hasta ronco me he puesto, ¿qué les parece? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la preeminencia de Cristo es el tema de hoy. El último estudio que tuvimos en el libro de Colosenses fue de los versículos 3 al versículo 14. Y hermanos, el tema que tocamos en esos versículos fue la fe, el amor y la esperanza. Fue el tema que tocamos en estos versículos. Cuando Pablo escribe estas palabras, considera lo que algunos han llamado las virtudes teologales de los cristianos. Las virtudes teologales de los cristianos. Amor, fe y esperanza. Son las virtudes teologales de los cristianos. Pero aquí el apóstol Pablo las presenta de una manera muy diferente. Aquí las presenta las primeras dos, que son que son el amor y la fe. Las presenta como la base para nuestro caminar en esta tierra. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y el amor nos habla acerca de la gracia y la misericordia de Dios, del amor, el amor que Él nos ha mostrado a nosotros de una manera incondicional, de una forma que no lo podemos comprender, como un Dios tan santo, tan bueno, tan puro, ponga sus ojos en alguien tan malo, tan vil, tan pecador, como lo somos nosotros los seres humanos, como lo somos nosotros. Por ello es que estas dos primeras frases, lo que es la fe y la esperanza, aquí las presenta él como una virtud, Ahora, la tercera, que es la esperanza, no la presenta como una virtud, sino que la presenta como la causa por las otras dos primeras, que son la fe y el amor. La esperanza que tenemos ¿en quién? Que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseñó a nosotros de los versículos 3 al 8 que la fe, el amor y la esperanza producen crecimiento espiritual en aquellos que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. De los versículos 9 al 10, el apóstol Pablo nos la presenta como la fe, el amor y la esperanza producen inteligencia espiritual. Y de los versículos 11 al 14, la fe, el amor y la esperanza nos fortalecen a nosotros. Por ello, en el versículo 9 del capítulo 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dice: por lo cual también nosotros,
Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, en Cristo, en la fe, en el amor y la esperanza, tenemos, hermanos, los elementos necesarios para la vida eterna a través de Cristo Jesús. Lo que nos lleva al tema de hoy, nos va a hablar el apóstol Pablo acerca de la preeminencia de Cristo. En la Biblia, la preeminencia de Cristo se refiere a su superioridad, autoridad y posesión como cabeza de la iglesia. La palabra preeminencia proviene del griego preeminentia, que se forma a partir del verbo preeminere, que significa estar elevado por encima de o sobrepasar a. ¿Te das cuenta? O sea, cuando hablamos de la preeminencia de Cristo Jesús, estamos hablando que Jesús está sobre todas las cosas. Absolutamente sobre todo lo que en este mundo existe. No solamente está sobre todas las cosas, sino que sobrepasa todas las cosas en esta tierra. Pablo nos va a describir con lujo de detalles que antes que todo fuera, Cristo ya era. Y que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a estar tocando este día. El primer punto es Cristo, la imagen del Dios invisible. Lo vamos a mirar en el versículo 15. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los que hemos experimentado en sí mismo la redención, la cual nos habla en el versículo 14, que nos dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, ya conocemos el glorioso carácter de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque podemos ver no solamente el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, nos da a nosotros, hermanos, el privilegio y la bendición de ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Después de ser Dios, después de estar con Dios, después de existir en la presencia de Dios, dejar su gloria, dejar su realeza, venir al mundo, tomar un cuerpo, vivir en ese cuerpo, morir en ese cuerpo y ofrecer su sangre como sacrificio para la humanidad, hermanos, nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna cuando ponemos nuestra fe y esperanza en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo describe a Cristo en su relación a Dios y la creación de los versículos 15 al 17. En relación con la iglesia de los versículos 18 al 20. Así como aquella relación se consideraba o se considera a Cristo como el creador de ¿qué? El creador de todas las cosas. Pero no solamente el creador de todas las cosas, sino el sustentador. Por Cristo
existen todas las cosas. Sin Cristo, hermanos, el mundo se viene abajo. La creación se viene abajo. Si te das cuenta en estos momentos, si agarras un telescopio y observas los planetas, te darás cuenta que cada uno de esos planetas giran a la misma velocidad. No solamente giran a la misma velocidad, sino que viajan a la misma velocidad. Si uno de esos planetas, un solo de ellos, disminuyera la velocidad o aumentara la velocidad, se destruiría todo el mundo celeste. Absolutamente todo. Por ello es que Él es la imagen del Dios invisible. Imagen nos habla de semejanza exacta y representación perfecta. Representación perfecta. Adán fue hecho a la imagen de Dios. O sea, fue una semejanza de lo que es Dios. Pero Jesús es la imagen viva del Dios invisible. En Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mas Cristo, el segundo Adán, refleja perfecta y visiblemente la invisible gloria del Dios vivo, el cual creó todas las cosas y por Él existen. Fíjate lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Sé por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios es inmortal. Dios es invisible. O sea, no es visible al ojo humano. No podemos nosotros decir, he ahí, miré a Dios, ahí está Dios, he ahí, miré al Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por ello es que Cristo vino a ¿qué? Vino a este mundo, como nos dice en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Jesús es la imagen, o sea, es una réplica exacta de lo que es el Padre, de lo que es Dios nuestro Salvador. En 1 Corintios 11:7, la Escritura dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Te das cuenta? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Juan 14:9 Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En 1 Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Antes de la creación era la imagen. Antes de la creación, Cristo es la imagen viva del Dios invisible. Por ello en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver a Cristo, la imagen de Dios, antes de su encarnación, en su encarnación y ahora en su estado glorificado. Es el primogénito de toda criatura,
el primogénito de toda la creación. Dice el credo niceno, engendrado del Padre antes que todos los mundos. Engendrado por el Padre antes de que nada existiese. Cuando hablamos nosotros de Jesús, hablamos acerca de Dios mismo. Dios existe en tres personas. Existe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos nosotros, hermanos, hablando acerca de un Dios que existe en tres personas en uno solo. Y por ello es que cuando hablamos acerca de lo que nos dice la Escritura en el versículo 15, que Él es la imagen, o sea, Cristo Jesús, es un reflejo, una copia exacta. ¿Exacta de quién? Exacta del Padre. No hay diferencia entre el Hijo y el Padre. Poseen las mismas cualidades, poseen las mismas virtudes. Y no solamente poseen las mismas virtudes, sino que poseen el mismo amor por aquellas cosas las cuales ellos han creado en esta tierra. En el segundo punto que vamos a mirar esta tarde, en Cristo fueron creadas todas las cosas, de los versículos 16 al 20. En Cristo fueron creadas todas las cosas. En el versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. La palabra ¿por qué? Da prueba de que Él no está incluido en las cosas creadas, mas Él es el creador. Él es el creador. Hermanos, cuando hablamos nosotros de crear y queremos ver la manera en la cual Dios formó todas las cosas, podemos mirarlo en el libro de Génesis de los versículos del capítulo 1 al capítulo 3. Que cuando Dios llamó a existencia lo que ahora existe, lo que ahora hay, lo hizo solamente diciendo, sea hecha la tierra, y la tierra fue hecha. Se ha hecho divídanse las aguas, y se dividieron las aguas. Se ha hecho la hierba, y fue hecha la hierba. Se han hecho las aves del campo, y fueron del cielo, y fueron hechas las aves del cielo. Se han hecho las aves marinas, las naves, o los seres marinos, y fueron hechos. Todo fue creado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de este versículo dice que en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús. Y por Jesús. Y para Jesús. O sea, cuando nosotros hablamos del Padre, hablamos del cual creó todas las cosas. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de que Jesús fue en sí el que creó todo lo que en el mundo existe en estos momentos. No podemos dividir o separar a Dios Padre de Dios Hijo, ni podemos separar al Espíritu Santo del Hijo ni del Padre tampoco, porque los tres obran en una sola persona. En una sola persona. Por ello, hermanos, cuando hablamos por Él y en Él, como el elemento condicional preexistente, incluye acá todo lo creado, todo lo que en el mundo hay, lo que en el mundo existe en estos momentos, fue hecho por el Padre, por el Hijo
y a través del Espíritu Santo. Algo glorioso y maravilloso que si tú quisieses comprenderlo con tu mente humana, te es sumamente imposible, o prácticamente imposible. Porque no podemos entender el hecho de que Dios existe en tres personas, más existe en tres personas. Porque nosotros somos personas visibles. Si yo te miro a ti que eres tú y tú solamente. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios, tres personas en una sola persona. Por ello, hermanos, podemos entender el hecho de lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, todo, absolutamente todo. Tú y yo fuimos formados. Quiere decir que Dios agarró tierra, o sea, lodo, nos formó a nosotros. Y después de habernos formado, después de haber formado nuestros cuerpos, de haber puesto todos nuestros tejidos, todos nuestros músculos, nuestros nervios, todo lo necesario para que nuestro cuerpo funcione, entonces nos dice la palabra de Dios que Él sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Y es de la manera en la cual tú y yo hemos sido creados, formados. Más, escucha lo que nos dice acá. Dice que en Él, o sea, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Y la lista que nos da acá es de los cielos. Las que hay en los cielos, o sea, todas las constelaciones. Y las que hay en la tierra, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, los microbios, las bacterias, los animales, todo lo que existe en la tierra y sobre la tierra fue creado en Jesús y para gloria y honra de Jesús. Lo que hay en los cielos, las aves de los cielos, hablamos acerca de las constelaciones divinas, hablamos acerca de cuando el agua se evapora y forma las nubes en el cielo, todo este sistema ecológico, todo esto lo formó Dios. ¿Para qué? Para gloria y honra de su Hijo Jesús. Pero no solamente creó todas estas cosas, sino que también nos dice que creó tronos, creó dominios, creó principados, creó potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. O sea, todas las leyes fueron instituidas en la mente y el corazón del hombre a través del Hijo, dadas al Hijo por el Padre, traídas a nosotros a través del Espíritu Santo. Podemos ver en la palabra de Dios una y otra vez que cuando hablamos acerca de Dios que desea hacer algo específico en esta tierra, Él pone su espíritu en aquel individuo o aquella persona a la cual Él va a usar. Y su espíritu en esa persona hace la obra que Dios le ha encomendado para honra y gloria de Dios Padre. Y de esa manera, cuando nosotros venimos a Jesús, abrimos nuestro corazón y dijimos: Señor, henos aquí. Reconocemos que hemos fallado, somos pecadores, nos hemos quedado cortos. Reconocemos que tú eres el dador de la vida, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos el don de la vida eterna. Te invitamos a que vengas y entres en nuestro corazón y seas Señor de nuestra vida. En ese momento nos dice la Escritura que Dios envía su Espíritu y pone su Espíritu en nosotros. Pone su Espíritu en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos comisiona, hermanos, con el fin y el propósito de hacer la voluntad del Padre aquí en esta tierra, en este mundo. Y la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios, hermanos, no es que te hagas rico. La voluntad de Dios, hermanos, no es que alcances un título aquí en esta tierra.
La voluntad de Dios no es que te hagas la persona más poderosa en el mundo entero. La voluntad de Dios es que no te pierdas. Que no termines en el lago de fuego que fue creado para Satanás y sus ángeles, sino que procedas al arrepentimiento, reconozcas a Jesús como Señor y Salvador y le invites a entrar en tu corazón y le declares Señor de tu vida, entendiendo que todo lo que en el mundo existe fue creado por Él y para Él, y por Él todas las cosas existen. Por ello, podemos ver que todo lo que Dios ha hecho, ¿lo ha hecho para qué? Lo ha hecho para nuestro beneficio en este mundo. Nos dice el cronista en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Nos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Tú eres excelso, o sea, sobrepasas, o sea, tu excelencia, tu poder, tu gloria, tu magnificencia está sobre todas las cosas, sobre todo lo que en este mundo hay, sobre todo lo que en este mundo existe. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificaste todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos te adoran. Por ello nos dice la Escritura que Cristo creó lo visible como lo invisible. El mundo de los espíritus, los tronos, los dominios, los reinos, los principados, las potestades, los gobernantes, las autoridades, todo, hermanos, lo que en este mundo existe fue creado por Jesús y para Jesús. Para Jesús. Cuando tú haces algo, quieres que lo que tú hiciste dé testimonio de quién tú eres. Dé testimonio de quién eres tú en lo que tú hiciste. Estando ahora en Florida con mi hija, le instalé 6 luces en uno de sus cuartos, en su sala. Cuando fuimos a Home Depot a comprar las lámparas, compramos 6 lámparas, 2 de ellas salieron diferentes. Cuando las terminé de instalar y prendí la luz y bajamos la intensidad de la luz, miramos que 4 de ellas bajaban la intensidad a un mismo nivel de luz y 2 de ellas bajaban la intensidad pero en un color diferente. Y me dice mi hija, papá, déjalo así, no te preocupes, está bien. Le digo, no, porque ese detalle, eso que no se ve bien refleja mi trabajo. Cuando alguien lo prenda te va a preguntar ¿quién hizo este trabajo? Y tú le vas a decir my dad, mi papá lo hizo. Y van a decir tu papá no sabe lo que está haciendo. Y porque no sabe lo que está haciendo es un chapucero. Y porque es un chapucero no lo voy a contratar. Y todo lo que Dios ha hecho refleja la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho refleja la gloria de Jesús. Y a través de Jesús. Por ello es que podemos entender que la perfección, las cosas, el orden, todo lo que Dios ha establecido, lo reflejan a Él quien Él es. Un Dios de orden, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios el cual se interesa por nosotros, nos ama tanto que ha hecho hasta lo imposible para que nosotros, hermanos, no nos perdamos ni nos desviemos de la verdad. Nos desviemos de la verdad. Ahora pregúntate, ¿por qué Cristo, siendo el creador de todas las cosas, tuvo que morir por nosotros pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por amor.
Tú y yo somos de un valor incondicional. No hay precio para nosotros, para nuestras vidas, en los ojos de Dios. Mira, Dios nos ama tanto, pero tanto nos ama que estuvo dispuesto a sacrificar al Creador de todas las cosas para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida juntamente con Cristo Jesús. Por ello es que tienes que entender que cuando alguien te diga a ti que no vales nada, que no eres nada, están equivocados. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios eres de un valor incalculable. Incalculable. Y el amor de Dios no se mide porque es infinito. En el versículo 17 dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. En Juan 8:54, hablando Jesús con los fariseos, dice, respondió Jesús, dice, si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y Él es antes de todas las cosas. Y las cosas por Él subsisten. Ahora, ya que Él es antes de todas las cosas, también es antes del mismo tiempo. Ahora, ¿sabías tú que en el cielo el tiempo no pasa? Por ello dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sabías tú que si tú enviaras ahora en estos momentos a un astronauta a la luna y el astronauta tuviese 30 años y se pasase 30 años en la luna, cuando regresase a la tierra lo mirarías igual como cuando lo enviaste a la luna? No cambia. O sea, el tiempo no pasa. O sea, no cambia su fisonomía, no cambia su salud, no cambia nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el cielo, hermanos, todas las cosas que podemos ver en el cielo son sostenidas por ¿quién? Son sostenidas por Dios mismo, por Jesús, por el Hijo de Dios. Por ello nos dice, y Él, ¿quién? Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la organización, toda la mecánica que existe para que este mundo pueda girar, para que este mundo pueda existir, existe porque así lo ha determinado Dios y así lo sostiene Jesús en sus manos. Me gusta ver imágenes. No hace mucho tiempo atrás miré una imagen con una mano. La mano está sosteniendo al mundo. Entre la mano y el mundo hay una distancia, digamos como de una media pulgada. Y el mundo está girando sobre esa mano. Está girando sobre de esa mano. Y eso ilustra perfectamente la mano de Dios.
sosteniendo el mundo. La mano de Dios manteniendo el orden en el mundo. La mano de Dios manteniendo todas las cosas en existencia. Por ello en el versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza. Date cuenta. Todo, hermanos, se mueve por los señales que el cerebro envía al cuerpo. El cuerpo en sí, nuestro cuerpo en sí, sin cabeza, no funciona. No funciona. Por ello hace falta la cabeza. Una iglesia sin Cristo no funciona. No funciona. Simple y sencillamente no funciona. Porque Cristo es la cabeza. Cristo es el principio. O sea, la primera persona que formó la iglesia es Jesús. No fueron los apóstoles. Porque muchas veces tendemos a pensar que fueron los primeros 12 apóstoles, o sea, los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, los que establecieron la iglesia. La hermana María me preguntó qué libro estudiar para las mujeres. Le digo, volvamos al principio de todas las cosas. Volvamos al libro de los Hechos. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? ¿Y cómo es que se formó la iglesia? Por ello, las mujeres van a comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Al principio de todas las cosas. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero que ascendió de la tierra a la gloria y se sentó a la diestra de Dios Padre, desde donde intercede por todos y cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, aún e incluso en el Nuevo Testamento, encontramos a Lázaro que fue resucitado o vuelto a la vida. Y encontramos a 2 niños que fueron vueltos a la vida en el Antiguo Testamento. Pero ni todos ellos, los que fueron vueltos a la vida, un día tuvieron que morir. Morir. Y sus cuerpos aún yacen. ¿Dónde? Yacen en la tierra. Sus cuerpos aún están en esta tierra. Mas no el de Jesús. No el de Jesús. Primogénito quiere decir que Él fue el primero que resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria del Padre. Lo que nos dice que también nosotros, los que aún vivimos, vamos también ¿a qué? A resucitar eventualmente. En el libro de Tesalonicenses nos dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán y después nosotros, los que hayamos quedado, también seremos levantados y elevados a estar con Cristo por la eternidad. Hermanos, podemos ver en Cristo 3 cosas muy importantes. Que Cristo existe desde la eternidad y Él es el primero antes de todas las cosas. En Cristo podemos ver que Él es el primogénito o fue el primogénito de su madre María. En Cristo, hermanos, podemos mirar que como cabeza de la iglesia, místicamente engendrado del Padre, como si fuera una vida nueva el día de su resurrección y en su regeneración. O sea, su cuerpo, cuando nos dice el libro de, como lo describe el libro de Isaías, que quedó irreconocible, el cuerpo de Jesús, irreconocible. Le dieron, cuando llevaron a Jesús ante los sacerdotes, le pusieron un saco sobre su cara y sobre su cara le daban de golpes a Él en su cara. Le desbarataron el rostro a golpes.
Después de desbaratar el rostro de Jesús a golpes, le llevaron ante Poncio Pilatos. Poncio Pilato lo mandó a que lo latigaran. Le latigaron y le dieron 40 latigazos en su espalda. Lo que quiere decir que le abrieron la espalda. Destruyeron el cuerpo de Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, en los últimos capítulos de los evangelios, que cuando Jesús resucitó, su cuerpo, las únicas marcas que Él lleva en su cuerpo son las de los clavos, como muestra de que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Su rostro fue vuelto a como Él era antes. Su cuerpo fue enmendado a como Él era antes. ¿Por qué? Porque Dios lo volvió a regenerar para honra y gloria de Dios Padre. Solamente dejó las marcas en las manos y en los pies y en el costado donde entró la lanza, para testimonio de lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados. Por ello en Romanos capítulo 8 versículo 20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, para que también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, y en el libro de Filipenses dice él: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entiende y sabe que va a llegar la hora, el día, el momento en el cual nuestros cuerpos, hermanos, van a ser resucitados. Nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo va a la tierra de donde fue sacado. Pero cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados a las nubes y nos uniremos a ellos, con ellos. Y estaremos con Cristo por la eternidad. Por ello en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la plenitud. Por ello es que corona del Padre es el Hijo obediente. Acá podemos ver que agradó al Padre que en Él habitase, hermanos, toda la plenitud. Toda la plenitud en griego quiere decir que Jesús poseía de Dios todo lo que hay de excelencia divina en Dios el Padre. Todo, absolutamente todo. La verdadera plenitud mora ¿en quién? Mora en Cristo Jesús. Por dos motivos Cristo es el Señor de la iglesia. El primero, porque la plenitud de los atributos, por la plenitud de los atributos divinos, como nos lo dice en el versículo 19, mora en Él. Y por esto tiene el poder para gobernar y sostener el universo. Segundo, porque lo vamos a mirar en el versículo 20, lo que Él ha hecho por la iglesia, le da el derecho ¿de qué? De presidirla. No solamente podemos ver y entender el poder, la gloria y la magnificencia de Dios en Él, sino que podemos ver a Dios en Jesús. En el versículo 20 nos dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Cristo, hermanos, todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos son ¿qué?
son reconciliadas. Son reconciliadas. Y Pablo lo pone de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, escucha, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ellas las enemistades. Por ello, cuando hablamos del versículo 20, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Si te das cuenta, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio al hombre potestad, le dio al hombre autoridad para que señorease sobre todas las cosas. Lo puso en el huerto del Edén y le dijo, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ese día vas a morir. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, automáticamente entró en el mundo el pecado. Entró en el mundo lo que nos separa de Dios. Nos enemistamos con Dios. Pero en Cristo Jesús, en la sangre de Jesús, en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Dios nuevamente nos vuelve a nosotros a reconciliar con Él. Porque ahora Dios no mira al hombre por quien Él es hombre pecador. Mira al hombre a través de Jesús. Ya no nos mira por el pecado que hay en nosotros o yace en nosotros, nos mira a nosotros en Jesús y a través de los ojos de Jesús. Y en Jesús está la perfección. Porque en Jesús no se encontró pecado y como oveja fue llevado al matadero y no abrió en ningún momento su boca. Dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener vida. Por ello es que reconcilió consigo todas las cosas. Eventualmente va a llegar el día y la hora en el cual nosotros los seres humanos vamos a coexistir con la creación de Dios, los animales salvajes, las bestias salvajes, los seres marinos, las aves del cielo, y vamos a vivir entre ellos y con ellos sin ningún riesgo de peligro o temor a que nos ataquen. Porque todas las cosas nuevamente van a volver a como Dios las creó y de la manera en la cual Él las formó. Dice así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz. La paz. Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es condicional. Si tú y yo hacemos un tratado de paz, depende de que yo mantenga lo acordado o de que tú mantengas lo acordado. Si tú no mantienes lo acordado o yo no mantengo lo acordado, el tratado de paz se rompe y vuelve nuevamente a entrar la contienda, vuelve a entrar nuevamente el problema. Pero si te das cuenta desde el día en el cual tú abriste tu corazón a Cristo Jesús y le declaraste Señor de tu vida, le has fallado una y otra vez, miles de veces. Y en ninguna de esas cosas ha sido causa de ¿qué? De separación. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
La sangre de Cristo Jesús, aun a pesar de nuestras deficiencias, aun a pesar de nuestros pecados, la sangre de Cristo Jesús vino a traer la paz en nuestras vidas y la paz con Dios. Por ello, el punto 3 nos dice: en Cristo hemos sido reconciliados. De los versículos 21 al 23. En el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. La antigua palabra griega traducida como extraños significa literalmente transferidos a otro dueño. Transferidos a otro dueño. Esa transferencia de propiedad de Dios a Satanás nos habla de el pecado original en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente astutamente llegó a la mujer y le dijo a ella: sabe Dios que el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, tus ojos van a ser abiertos y vas a venir a ser como Dios. Al engañar a la serpiente a la mujer, lo que la serpiente estaba haciendo es que le estaba quitando al hombre la comunión con Dios, la obediencia a Dios. Y cuando la mujer gusta y come de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal y da de comer a su marido, o sea, a Adán, automáticamente es como que Dios dijo: ok, Satanás, tú has ganado, ahí los tienes, son tuyos. Te han elegido a ti, son propiedad tuya. Ahora tú gobierna, tú vive, tú rige en ellos, tú haz de ellos como tú bien quieras. Y ahí es donde entró el pecado, donde entró la maldad, donde entró la codicia, donde entró todas estas cosas, hermanos, que nos llevan a destruirnos entre nosotros los seres humanos. Pero ahí es donde viene Jesús. Ahí es donde entra Jesús. Que antes dice: vosotros y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, o sea, que habías sido dado a la voluntad del diablo, dice, y enemigos en vuestra mente, o sea, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienen los malos pensamientos sino de nuestra mente? ¿De dónde vienen las guerras sino de nuestra mente? ¿De dónde vienen las malas palabras sino de nuestra mente? O sea, que en otro tiempo, dice, eras enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, dice, ahora has sido reconciliado. Él no dice mañana ni ayer, dice ahora. Hoy y ahora, en este momento, es el momento de la salvación. Es el momento, hermanos, de decir: Señor, estoy mal. He vivido mal. Mis pensamientos me han desviado de la verdad. Mis malas actitudes, mis malos pensamientos, mis malas obras me han alejado del Dios vivo al cual yo he fallado. Perdóname. Porque para que pueda haber perdón de pecado, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Fíjate lo que nos dice el versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Jesús en su cuerpo de carne llevó nuestros pecados, llevó nuestras faltas, llevó nuestras culpas, las clavó en la cruz del Calvario. Y una vez que las clavó en la cruz del Calvario, ahora nos presenta a nosotros delante de Dios. ¿Soy irreprensible? No lo soy. ¿Eres
No eres pecador o pecadora, no lo eres. Eres pecador, eres pecadora. Soy pecador, somos pecadores. Y todos los días, hasta que Dios nos saque de esta tierra, vamos a seguir pecando. Pero date cuenta, ya Dios no nos mira por quienes somos, nos mira por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora cuando tú dices, Jesús, perdóname, reconozco que soy pecador, te invito a entrar en mi corazón, automáticamente Jesús viene a vivir en ti. Y cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti, mira a Jesús en ti. Y te mira santo, puro, sin mancha y sin pecado. ¿Por qué? Porque así es como Jesús nos ha presentado ante el Padre. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Hablándonos acerca del cuerpo físico de Jesús. Jesús no podía nacer de hombre. Jesús fue engendrado en el vientre de la mujer por el Espíritu Santo para que como hombre pudiese pagar por los hombres. Si tú eres el que cometiste una infracción, tú eres el que tienes que pagar por la infracción. Nosotros los hombres, Padre Adán pecó y como hombre tiene que pagar por sus pecados. Pero no hay manera de que nosotros los hombres paguemos por nuestros pecados, porque hemos sido contaminados, hemos sido manchados. No podemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio a Dios porque es un cuerpo inmundo que ha sido contaminado por los pecados del mundo. Pero necesitamos un hombre que fuese puro, santo, sin mancha y sin culpa, para que pagase por los pecados del hombre. Y ahí es donde entra Cristo Jesús. Jesús nació, hermanos, para dar a nosotros vida y vida juntamente con Él. El versículo 23 para terminar dice, si en verdad, aquí viene la condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, hermanos, no es el hecho de recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Ahora hay que permanecer fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos escuchado, el cual se predica en toda la creación. En toda la creación. O sea, date cuenta, el hecho de que tú y yo, hermanos, abramos nuestro corazón a Jesús, el hecho de que tú y yo nos reconozcamos ante Dios que somos pecadores, significa que el día de mañana, en el futuro, cuando Dios nuevamente vuelva a establecer el mundo como lo creó al principio, toda la creación, todos nosotros los que estemos en este nuevo mundo, no vamos a estar en este nuevo mundo para pelearnos como perros y gatos, sino que vamos a estar en este nuevo mundo en el amor del Padre, en el amor del Hijo, a través del Espíritu Santo. Mirando las cosas no con los ojos de hombre, sino con los ojos de Dios. Viviendo no como vivíamos aquí en este mundo, sino viviendo como vive Dios Padre en gloria, juntamente con sus ángeles y todos aquellos que nos han precedido y están en la presencia de Dios, en armonía, en armonía. Para terminar, la preeminencia de Cristo es vista en que Cristo es la imagen del Dios invisible. La preeminencia de Cristo es vista en que Cristo es la imagen del Dios invisible.
En Cristo fueron creadas todas las cosas. En Cristo hemos sido reconciliados. Por ello es que este día, hermanos, no es el hecho de decir soy cristiano. El hecho es de permanecer fundados firmes en nuestra fe, firmes en el hecho de que Jesús nos dijo que viene por nosotros la iglesia. Por ello es que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos el regreso de Jesús, la convicción de lo que no se ve. No le vemos, pero sabemos que viene. Y si nosotros nos mantenemos firmes en Cristo Jesús, vamos a experimentar la vida eterna en Él y con Él para siempre. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Padre, gracias, mi Señor. Porque en Jesús, tu Hijo, oh Padre Santo, puedo yo ver el hecho de que si permanecemos, Padre Santo, en Él, Padre mío, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos, Padre mío, la seguridad del hecho de que tú un día, mi Dios, nos llevarás a estar contigo por la eternidad. No porque seamos justos, sino porque hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos delante de tus ojos a través de la sangre en la cruz del Calvario de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Llévanos, Padre Celestial, con tu bendición. Prepáranos para este momento en el cual vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él fue a esa cruz, cuando Él sacrificó su carne para que nosotros pudiésemos tener vida y vida juntamente con Él. Gracias, Padre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y prepáranos para recordar con agradecimiento la obra gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.